Los vectores cardíacos de los que ya hablamos anteriormente se propagan en un espacio tridimensional, es decir, un espacio X, Y, Z. Pero estos vectores cardíacos son invisibles al ojo humano. Esto quiere decir que no podemos ver cuál es su orientación espacial. La única forma que tenemos nosotros para acceder a esos vectores es mediante el uso de electrodos. Entonces, en lugar de analizar los vectores en un espacio X, Y, Z, los vamos a analizar en un espacio D1, D2, D3, ABL, ABR, ABF y las derivadas precordiales que ya nos las sabemos. ¿De acuerdo? Entonces, las componentes vectoriales van a ser las mismas derivadas. Por eso decíamos que las derivadas se comportan como vectores o bien como componentes vectoriales. Entonces, para construir un electrocardiograma paso a paso, tenemos que aprender a descomponer estos vectores cardíacos en sus distintas componentes. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a comenzar con el primer evento. Aquí tengo yo representado los vectores cardíacos, empezando por el vector de despolarización auricular, que es este en color verde. Luego tenemos los vectores de despolarización ventricular, que son 3 en color rojo. Y por último tenemos el vector de repolarización ventricular, que está en color azul. No representamos la repolarización auricular, puesto que este evento se empalma con la despolarización ventricular y entonces queda abolido, queda borrado. Ese vector resultante se pierde con el importante vector de despolarización ventricular. Entonces no lo tomamos en cuenta ni aquí, ni tampoco se ve en el registro electrocardiográfico. Entonces vamos a pasar a la construcción del electrocardiograma. El primer evento, que es la despolarización auricular, viene representado en el registro por la onda P. Fíjense bien. Vamos a empezar con D1. ¿Cuál es el componente D1 de la despolarización auricular? Pues para saberlo tengo que trazar una perpendicular a D1 que se intersecte en donde termina mi vector de despolarización auricular. Y entonces ya tengo mi componente D1. Como pueden ver, el componente D1 cae en la porción positiva, porque en mi componente D1, de la mitad hacia la izquierda son valores positivos, porque ahí se encuentra el electrodo positivo, y de la mitad hacia la derecha son valores negativos. Lo mismo aplica para el resto de las componentes. Entonces, al ser esta componente positiva, me va a dar una onda P positiva. Ahora, ¿cuál es el componente D2 de despolarización auricular? Hago lo mismo, perpendicular a D2 que se intersecte aquí. Como pueden ver, mi componente D2 también cae en la mitad de valores positivos y esto también es una P positiva. ¿Cuál es el componente D3 de despolarización auricular? Trazo perpendicular a D3 que se intersecte en donde termina el vector de despolarización auricular. En este caso, la componente cae en la mitad de valores negativos, porque el electrodo negativo para D3 se encuentra hacia acá. Entonces esto me da una onda P negativa. Luego pasamos a las derivaciones aumentadas. ¿Cuál es el componente ABR de despolarización auricular? Trazo la perpendicular a ABR que se intersecte donde termina mi vector A y aquí tengo mi componente. Como pueden ver, mi componente ABR cae en valores negativos y por lo tanto me genera una onda P negativa. ¿Cuál sería el componente ABL de despolarización auricular? Perpendicular, este es mi componente, la componente cae en valores positivos, onda P positiva.
¿Cuál es el componente ABF de despolarización auricular? Perpendicular, valores positivos, onda P positiva. Entonces, como pueden ver, la forma de las ondas varía dependiendo la derivada de la que estemos hablando. Aunque todas las derivadas están describiendo un mismo fenómeno, cada una lo hace desde su propia perspectiva. ¿De acuerdo? Entonces, por eso las ondas son diferentes. Noten ustedes que la onda P, que representa la despolarización auricular, tiene tanto una fase de ascenso como de descenso, y cuando es negativa tiene tanto descenso como ascenso, que esto es muy característico de los registros extracelulares. Ahora vamos a pasar a el complejo QRS, que representa la despolarización ventricular. Por lo tanto, nos vamos a basar en los vectores resultantes trazados en color rojo. Vamos a empezar con D1. El primer vector, que es el de la despolarización del septo, ¿cuál sería su componente D1? Si se fijan, voy a trazar imaginariamente la perpendicular a D1 y me va a dar un componente negativo chiquito. Esto es igual a una onda Q pequeña. Luego, la componente D1 del segundo vector de despolarización quedaría más o menos aquí, me daría una onda positiva que es de mayor amplitud que la primera onda negativa, que es la Q, algo más o menos así. Y por último, ¿cuál es el componente D1 del tercer vector de despolarización ventricular, que es el de la pared libre del ventrículo derecho? Pues como pueden ver, es una onda negativa, también pequeña, o sea, una onda S pequeña. Pasamos a la derivación D2. ¿Cuál es el componente D2 del primer vector de despolarización? El septal. Trazo una perpendicular a D2 y esto me da un vector pequeñito que cae en valores negativos. Esto se traduce en una onda Q muy pequeñita. ¿Cuál es el componente D2 del segundo vector de despolarización? Trazamos la perpendicular de manera imaginaria y como pueden ver es una componente con un valor francamente positivo y de una amplitud mucho mayor que la Q del principio. ¿Cuál es el componente D2 de mi tercer vector de despolarización, el de la pared libre del ventrículo derecho? Trazamos la perpendicular de manera imaginaria y como pueden ver cae en valores negativos, pero además esta onda negativa, que sería una S, es mucho mayor que la Q del principio. Entonces quedaría algo más o menos así. Pasamos a la derivación D3. ¿Cuál es el componente D3 del primer vector de despolarización? Pues trazamos la perpendicular, es un valor positivo pequeñito, esto causa una deflexión hacia arriba pequeñita. Y como pueden ver, tanto el primer vector como el segundo caen en valores positivos. Entonces esto hace que estos dos vectores se sumen y me dan una deflexión hacia arriba un poquito mayor. Luego, ¿cuál es el componente D3 del tercer vector de despolarización? El de la pared libre del ventrículo derecho. No hay componente D3 porque el tercer vector es exactamente perpendicular a D3, entonces D3 no lo ve y por eso no hay componente D3 del tercer vector. Por lo tanto, mi QRS me quedaría como una sola onda R. Aquí hay otro detalle que también es muy importante. Vean cómo, a pesar de que el segundo vector de despolarización ventricular es muy grande respecto del primero, la suma de los dos no dan una deflexión mucho mayor
puesto que una cosa es el tamaño del vector, pero otra cosa es la componente. Comparen el componente D3 del primer vector con el componente D3 del segundo vector. Son prácticamente iguales, del mismo tamaño. Entonces, aquí se comprueba una vez más cómo, aunque estemos hablando del mismo fenómeno cardíaco, las diferentes derivadas lo aprecian de manera distinta, desde una perspectiva distinta. Vamos a pasar a las siguientes. Para los componentes ABF vemos de manera muy rápida cómo el primer vector y el segundo son positivos, se suman en una sola onda R, y el componente ABF del tercer vector ya cae en valores negativos. Entonces tengo una R y una S pequeñita. Para ABR, el componente ABR del primer vector es positivo y es una onda pequeñita. Entonces vamos a tener una R muy pequeñita. El componente ABR del segundo vector sería francamente negativo, eso me da una S profunda, y el tercer vector cae nuevamente en valores positivos y también es una onda pequeñita, y eso me da una deflexión hacia arriba que es una R'. Para la derivación ABL, el componente ABL del primer vector es negativo, esto me da una onda Q pequeñita. El segundo componente es ligeramente positivo, entonces es una onda R también pequeñita. Y el tercero es ligeramente negativo, entonces es una S también pequeñita. Ahora vamos a pasar a la repolarización ventricular, que viene representado por la onda T en el electrocardiograma. Para ello vamos a emplear el vector de color azul, que es el vector de repolarización. Aquí lo que hay que saber es que la repolarización es el fenómeno inverso a la despolarización. Por lo tanto, en un registro electrocardiográfico, lo que sería, vamos a decir que si una despolarización se representa como una deflexión hacia arriba, pues una repolarización al ser al contrario, pues se representaría con una deflexión hacia abajo. Aunque, como ya hemos visto, las despolarizaciones no siempre van a ser deflexiones hacia arriba o hacia abajo. Puede ser de cualquiera de los dos. Para el análisis en el triángulo de Einthoven vamos a estar considerando que el vector de repolarización es lo contrario que una despolarización. Entonces vamos a ver en base a esto cómo se comporta nuestro registro. Ejemplo, ¿cuál es el componente D1 de mi repolarización ventricular? Como pueden ver, el componente D1 cae en valores negativos, pero como ya dijimos, la repolarización es lo contrario que la despolarización. Entonces, menos por menos es más, y eso es igual a una T positiva. Para D2, nuevamente, el componente D2 de la repolarización cae en valores negativos, menos por menos es más, onda T positiva. Para D3, el componente D3 de repolarización ventricular, como pueden ver, cae en valores positivos, entonces menos por más es menos, y esto me da una onda T negativa. En ABR, el componente ABR de repolarización ventricular cae en valores positivos, más por menos es igual a onda T negativa. En ABF, el componente ABF de repolarización ventricular cae en valores negativos, menos por menos es más, onda T positiva. Y por último, en ABL, el componente de repolarización ventricular en ABL cae en valores negativos, menos por menos es más, o sea, onda T positiva. Otro detalle que es también muy importante
es el siguiente. Estos vectores que yo he trazado aquí, los vectores cardíacos, no son absolutos. ¿Esto qué quiere decir? Que el tamaño de los vectores no va a ser el mismo para todos los pacientes. La inclinación de los vectores, el ángulo de los vectores, no va a ser el mismo para todos los pacientes. Esto va a variar en función de la posición del corazón. De manera muy general, tendríamos que las personas que son de complexión más robusta y de estatura un poco más baja, tienen el ápex del corazón un poquito elevado. Entonces, todos estos vectores rotarían en este sentido, rotarían hacia arriba, por decirlo de alguna manera. En cambio, aquellos pacientes que tengan mayor estatura y que sean de complexión más delgada, tendrán el ápex del corazón un poco más hacia abajo. Entonces, todos los vectores quedarían rotados hacia abajo. Entonces, dependiendo el estado espacial de los vectores, es la forma de las ondas. Si ustedes comparan electrocardiogramas normales entre diferentes pacientes, van a ver que no todos los electrocardiogramas son iguales, y esto no quiere decir que unos estén mal y otros estén bien. O sea, entre los mismos pacientes sanos, los registros van a ser diferentes. Hay criterios clínicos muy puntuales que nos dicen cuando un electrocardiograma está mal o hay alguna patología, que eso, si hay oportunidad, lo abordaremos más adelante. De momento, y para efectos de este tema, lo que sí hay que saber es que, por ejemplo, en ABR, la P y la T siempre van a ser negativas, y que en D3 la P y la T pueden ser positivas, pero también pueden ser negativas, y eso es normal. Ya para los demás criterios de las otras derivadas, pues lo revisaremos en algún otro video. Pero tomen en cuenta que la rotación de los vectores determinará la forma de las ondas, así como también determinará el que algunas derivadas vean al vector o que no lo vean. Aquí hemos visto solo un ejemplo de un vector que coincide con el eje perpendicular a D3 y que no es visto por esta derivada, pero esto se puede replicar en otras derivadas siempre y cuando pues la rotación sea la adecuada.